porque sabéis que siempre es un trabajo que los árboles pues, se estresan un poco, y como veis tiene un verde muy bonito, un verde esmeralda, y pues se abonó generosamente y se ha preparado para eso. Después también otro trabajo que lleva mucho tiempo, que aunque no está acabado, es la limpieza de madera con cepillo, de la avena viva para que se vea. Y bueno, pues previamente se le ha hecho una limpieza, no perfectamente a fondo, pero una primera limpieza para ver por dónde va la avena viva y saber cómo y por qué se va trabajando. Y después, pues antes de traerla también se le ha quitado toda la hojita trasera, porque eso cumple varias funciones. Una de ellas es para que le entre más luz a los brotes traseros y siempre mantengamos la planta compacta, y otra es para poder meter el alambre sin pisar la hojita y las ramas y formarlo, ¿eh? Por lo tanto, estos dos trabajos que llevan bastante tiempo, en vez de hacerlo aquí directamente, pues se le ha hecho previo para que no aburráis tanto, porque claro, no se dispone del tiempo suficiente, entonces tenemos que traer un poquito preparado. Bueno, como veis es una sabina rastrera. Yo desde el primer día que la vi me enamoré de ella. Hay árboles que tienen algo que te llaman, a lo mejor hay otros que te gustan, pero no sé por qué hay ciertos árboles que por algo tú la ves y dices, tiene algo que me gusta, ¿no? Tiene esa cosita. Entonces, a mí me gustó mucho lo que es la parte baja, la parte de las raíces, como veis, tiene aquí, el tiesto está roto, porque tiene aquí una parte viva y aquí tiene madera muerta y es muy larga. Y aquí en esta zona también la tiene. El arranque típico de estas sabinas suelen ser así, con una raíz lateral muy larga y después se retuercen sobre ella. Prácticamente muchas sabinas nacen así. Y claro, esta pues tiene una base muy interesante, que ya os explicaré ahora sobre el diseño, la idea que yo tengo de hacerlo. Después tiene un movimiento muy interesante y bueno, la vena viva sobre la parte muerta que va subiendo, tiene conicidad, que es muy importante, desde aquí abajo, o sea, desde arriba hasta la parte baja, en este tramo pues hay una conicidad importante. Entonces, el estilo que yo he pensado, un estilo peculiar, que es un bunyin, que ahora lo hablaremos un poquito del estilo para refrescar la memoria, y sobre todo la idea es crear aquí una copa, centrarla un poco y después pues hacer una rama descendente que le dará un toque peculiar y además que es muy interesante en este estilo. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a alambrar ahí esto. Cualquier duda o pregunta que tengáis, Valeriano o yo las puede resolver. Y bueno, empezamos a hablar primero de la especie. ¿Se le parece? Bueno, vamos a utilizar alambre de cobre, que siempre para las coníferas pues es lo ideal. El alambre que se utiliza en bonsái es o bien de aluminio o de cobre. Y esta es una sabina rastrera. Son muy comunes en las zonas de alta montaña. En la sierra de Granada y en la sierra de Baza, especialmente, allí hay verdaderas montañas cubiertas totalmente de sabinas. Son rastreras, primero porque la fuerza de los vientos en aquella zona es importantísima en invierno, y porque las zonas donde viven
varios meses al año están cubiertas de nieve, por lo que el peso de las nieves y el viento hace que las ramas se acerquen lo más posible a la tierra para sobrevivir. En esas zonas tan accidentadas, de una geografía tan difícil y de una climatología tan sumamente dura, eso es lo que provoca la aparición de tanta zona muerta en estas plantas. En Japón, para abreviar las palabras, se llaman a las ramas muertas, se les llama yin. Y, como ven, gran parte del cuerpo, del tronco, está recorrido por una zona muerta que arranca desde el origen de la planta hasta prácticamente el nacimiento de las dos únicas ramas que le han quedado vivas. Esa zona muerta en bonsái se llama shari, que es la parte del tronco que ha ido muriendo. Y después podrán observar que incluso esa parte muerta tiene como una zona más pronunciada que otra. La característica de las sabinas es: a cada rama corresponde una sola y única raíz. Si nosotros tenemos un pino, lo tenemos ahí enfrente, o tenemos un tejo, o tenemos un ficus, o tenemos un olmo, o tenemos lo que nos parezca, salvo estas, los árboles emiten raíces en general. Y si pierden raíces en un lado, el resto de las raíces sigue alimentando a todo el cuerpo. Si se pierde una rama en un pino, el pino sigue con las raíces que tiene en la tierra alimentando al resto de las ramas. Después veremos por qué los árboles pierden ramas o no. No siempre es por accidente, a veces es interesadamente. Pero en esta especie, a cada rama, como he dicho, corresponde una sola raíz, una única raíz. Y si le ocurre algo a esa raíz, la rama va a morir, no el resto del árbol, pero sí la rama. Y también, al contrario, si a esta rama le ocurre algo, la raíz que alimenta esta rama se va a morir también. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque si nosotros tenemos poca comida, poca agua, mucho frío y mucho calor, no nos podemos permitir tener mucha barriga en nuestro cuerpo. Evidentemente no la vamos a tener. Nuestro cuerpo se irá haciendo lo más escueto posible para, con lo poco que tenemos, sobrevivir. Y eso es lo que hacen nuestras inteligentes plantas. Algún día me gustaría charlar sobre eso, sobre la inteligencia en las plantas. No soy el único loco que lo piensa. Gente de muchísimo más peso que yo y con mucho más conocimiento, que creo que han demostrado ya en algunas ocasiones que son realmente inteligentes. Bueno, en esas condiciones la planta, toda planta lo que quiere es sobrevivir. Y cuando algo, un verano extremadamente seco, avisa a la planta de que os elimina parte del consumo de agua que necesita para seguir viviendo, o va a morir entera. Entonces va a renunciar a una rama determinada, por ejemplo esta, y eso va a conllevar que la raíz correspondiente se muera. ¿Pero por qué se muere? Porque una característica, eso sí, común a todas las coníferas es que si yo, por ejemplo, corto todas las ramitas de las acículas, las escamas de esta ramita, si se las quito todas, esa rama se muere. Si yo hago, por ejemplo, un ficus, nosotros cuando trasplantamos el ficus, a finales de abril o primeros de mayo, lo que hacemos es cortar todas y cada una de las hojas. Eso se llama defoliar, un defoliado total. Cortamos la punta del ápice para frenar el crecimiento por ahí, las alambramos y después los trasplantamos. El árbol, lo mismo le ocurre a los acebuches. Si les cortamos todas las hojas, la respuesta va a ser producir muchos más brotes desde la parte interior. Los árboles siempre tienen una tendencia a crecer en el ápice, en la punta. El crecimiento siempre es apical, en unas especies más y en
en otras menos, pero siempre el árbol, el crecimiento lo tiene hacia arriba. ¿Cómo conseguimos entonces que una planta crezca, esté fuerte, pero que no se nos dispare, que tengamos aquí el tiesto y el verde en aquella mesa? A través del pinzado. El pinzado es la eliminación de la parte de crecimiento nueva, la que tiene cada año. Se hace en cada especie de forma distinta, pero consiste fundamentalmente en impedir cortar el crecimiento de primavera. Él suele ser el más fuerte. Se alimentan. Ellos transforman, a través de la función clorofílica, transforman la luz del sol en energía. Y esa energía se convierte, junto con lo que les provee las raíces, en azúcares. Por otro lado, además de producir el oxígeno, que todo el mundo sabe que el oxígeno lo producen las plantas, pero ahora todos sabemos que hay un verdadero problema en el clima porque hay demasiado anhídrido carbónico en la atmósfera y se está produciendo un calentamiento de la misma. En eso intervienen las plantas tanto como en la creación de oxígeno, pero en el sentido contrario. Cualquier árbol no es ni más ni menos que un gran almacén de carbono, de anhídrido carbónico. Cuando nosotros presenciamos un incendio, no solo se sufre la pérdida de una gran cantidad de masa verde, y además el deterioro de la tierra, puesto que a los árboles, al no sujetar la tierra, el suelo, que en el mejor de los casos, suelo llamo a la parte viva de la tierra, donde hay vida bacteriana, vida, alimento para los árboles. En condiciones excepcionales puede llegar a tener 30, 40 y muy raramente 50 centímetros. A partir de ese medio metro para abajo, el árbol lo único que utiliza eso como sujeción. Entonces, si imaginamos que ha habido un gran incendio, se han quedado desprovistos de protección del suelo, puesto que las raíces mueren y ya no sujetan, y viene además una lluvia torrencial como nos pasa a nosotros, el desierto está ya a la vuelta de la esquina. Ese suelo rico, vivo, se lo lleva el agua y al final nos queda tierra, pero inerte, no hay vida ahí y por lo tanto simplemente va a haber plantas. Pero no solo ha ocurrido eso con el incendio, sino que miles y miles y miles de toneladas de anhídrido carbónico se van a la atmósfera al quemarse los árboles. Se desprenden de sus troncos y de sus ramas millones de toneladas de anhídrido carbónico. Es como si creáramos una gran bomba de anhídrido carbónico. En el último incendio que hubo en Mija, el de cierta importancia, se calcula que se produjo ahí tanto anhídrido carbónico como en la ciudad de Madrid durante 10 años seguidos. Para que tengan ustedes una idea del almacén de anhídrido carbónico, de carbono, que tienen las plantas. Y el carbono es un elemento absolutamente vital para la vida, pero en un exceso en el aire es absolutamente venenoso. Desgraciadamente, ayer hizo viento y ya tuvimos el primer incendio en España, en la zona de Castellón. Bueno, pues, como les decía, esos paneles solares transforman la fuerza del sol, la luz del sol, la transforman en energía. ¿Y por qué cuando yo corto el ápice de una planta responde generando nuevos brotes detrás? Porque el árbol necesita para vivir un determinado panel solar. Imaginemos que esto, si las pusiésemos una junto a otra, a lo mejor podría llegar a medio metro cuadrado, vamos a poner como ejemplo. Si yo le quito parte de esa placa solar, es decir, al quitarle hojas, estoy quitando parte de esa placa solar que el árbol necesita para vivir, lo que va a hacer es generar nuevas zonas de placas solares para cubrir las necesidades. Ellos tienen dos formas. Ustedes todos han observado que si yo dejo una planta de la especie que sea en una zona soleada, las hojas no necesitan crecer en demasiado tamaño.
esa misma especie, la pongo en una zona sombreada y las hojas se amplían. ¿Por qué se amplían? Porque el panel solar necesario, en función de la luz menor que reciben, tiene que ser mayor. Y el árbol crea unas hojas mucho más grandes para que reciba la misma luz que recibía donde había mucho sol, la cantidad de luz con hojas más pequeñas. Bueno, este árbol, en Japón el bonsái se rige por normas absolutamente rigurosas. Hay una ley o una norma para cada una de las cosas que podamos hacer. Desde cómo debe ponerse el alambre de la rama gruesa, a cómo debe sujetarse el de la rama fina, a en qué época debe hacerse, dónde debe estar cada rama según qué estilo, y hay un montón de estilos, muchos. El vertical formal, el que se mueve girando, pero el ápice está encima del árbol, que es el moyogi. Hay muchos. Pero esta planta, como ven, ha perdido muchas ramas. De hecho, aquí pueden ver claramente que en su primera juventud aquí tenía una rama. No sé si la ven desde ahí, un segundo, Miguel. ¿La ven ahí abajo? En el nacimiento casi del tronco. Eso indica que en esta zona, aquí ha quedado esta, seguro que tenía muchas más, porque estos son los testigos que han quedado de lo que murió en esa zona. Entonces, uno de los estilos que más se apreciaba en Japón hace años es lo que se llama el estilo Bunjin. El Bunjin, o también le llaman de los literatos. Ustedes han visto, aunque no lo puedan leer como yo, la escritura japonesa. Y es de una sutileza, utilizan términos distintos por completo a China, no tiene nada que ver un lenguaje con otro, pero la extrema delicadeza, la extrema belleza para ellos está en reducir el número de elementos para que con la mínima expresión con los mínimos elementos tengamos la mayor expresión de belleza. Un juego que ellos hacen en poesía es el haiku. El haiku es un poema en 14 palabras, ¿es correcto? Solo con 14 palabras tengo que crear un poema que transmita como mínimo muchísimo sentimiento y belleza. Y eso era una especie de lucha literaria que hacían las personas con estudios. Increíblemente también los samuráis, después de matar a tantos, se dedicaban a hacer poesía o a hacer belleza con los arreglos florales, con el ikebana. Bueno, pues esa mínima expresión bella es lo que se pretende hacer con este estilo. El árbol ha sufrido mucho y ha ido dejando restos, constancia. Estas son las heridas de guerra de todo lo que ha sufrido a lo largo de su vida. Y le queda ya una última parte arriba. Está prácticamente en el fin de sus días. ¿Cómo conseguimos eso? Imaginemos que este árbol hubiese tenido ramas vivas aquí. Nosotros habríamos eliminado las hojas, habríamos eliminado la corteza para acelerar la muerte de la rama y hubiésemos creado un árbol que aparentemente ha sufrido mucho. En este caso es verdad que es así, pero si hubiese tenido todas estas ramas, las hubiésemos eliminado y hubiésemos llegado a un árbol que está en la última fase de su vida. Solo queda algo arriba y aquí me temo que ustedes van a ver que van a quitar verde. ¿Pero por qué? Porque yo no puedo estar en la última fase de mi vida y tener no solo la espalda derecha, que este no lo tiene, pero no puedo tener una gran abundancia de vida en una o dos ramitas que me han quedado. Si esto es
la expresión de la extrema dureza de mi vida ¿cuál sería el término? La severidad con la que mi vida está transcurriendo, no puedo tener una copa gigantesca y sumamente viva. Tenemos que dejar allí también lo que corresponde, una zona mínimamente poblada que asegure la vida del árbol. Eso sí es importante, porque todos los trabajos que nosotros hagamos tienen que estar condicionados a que el árbol es lo más importante, la vida del árbol. No hacer un árbol maravilloso para que se nos mueran 2 meses. No. El árbol tiene que sobrevivir y tenemos que adecuarnos a la fuerza que tenga el árbol, pero se va a buscar eso. Y aquí pueden apreciar ese árbol que ha sufrido infinidad de vivencias y que está sobreviviendo con las últimas ramas que le han quedado ahí. De hecho, aquí surgía otra que después se le rompió. Una pregunta. ¿Todas las ramitas? No han pintado. No han pintado. No, Alambradas. Deben alambrarse todas las ramitas. ¿Por qué? Porque al estar alambradas todas, me permiten colocarlas donde yo quiera y ellas se dejan. Pero como son resinosas, se dejan hasta cosas increíbles. Al fondo de la exposición, a la derecha, en las mesas del fondo a la derecha, hay un pino silvestre, no recuerdo el número que tiene ahora. Si ustedes lo observan, está en una mesa redonda. Ustedes lo observan, el tronco sube y hay lo que parece una rama que baja. Esa rama no es una rama. Ese es el tronco que hace 7 años estaba arriba. Y protegiéndolo con alambre y con las los plásticos, Herramienta y técnica. la rafia y todas esas cositas que las protegemos, gracias. Pues se dobló, se mantuvo alambrado con unos tensores y se causó una herida importante al árbol, pero inmediatamente la resina acude a cerrar esa herida. Y eso después, con el tiempo, se convierte en una especie de escayola que obliga al árbol a mantener la posición que le hemos dado. Al año y poco se le quitó, año y medio casi, se le quitaron los alambres y el árbol quedó en esa situación. Si el resto de la rama no se ha alambrado, entonces la composición que quieres hacer no la tienes. Hombre, a veces la rama es tan sumamente fina que si nosotros intentamos alambrar, corremos el riesgo de romperla. Entonces, no la alambramos ahora y más adelante, cuando ya tenga la suficiente fuerza, sí la alambraremos. Pero en teoría, un bonsái debe estar alambrado de los pies a la cabeza y que se vea lo menos posible. El bonsái, hay mucha gente que dice, es que este árbol no lo veo natural. Un bonsái debe demostrar que ha sido tocado por la mano de hombre. Si yo me voy al campo y descubro un árbol maravilloso, imaginaos esta misma planta, que ya está con las capas como las veréis al final, situadas, las ramas en su sitio, como si yo hubiese hecho un dibujo y lo hubiese encontrado en el campo. Lo cojo, me lo traigo, lo meto en una maceta, eso no es un bonsái. Si no ha intervenido la mano del hombre, no es un bonsái. Y debe verse la mano del hombre. No en exceso, pero sí debe verse la mano del hombre. Tiene que ser intervenido por el hombre para adquirir la categoría de bonsái. Lo otro es un árbol maravilloso que hemos encontrado. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos yin puede tener un bonsái? ¿Puede llevar cuántos? Varios. Lo que necesite para... Puede llevar muchos, pero, como decimos aquí, hasta el jamón cansa.
un árbol, sino un erizo. Debes tener lo suficiente para que te muestre la vida desde sus primeros orígenes con ese yin bajito hasta lo último que tiene. Pero si a este se le dejan 8 o 10 yin más, ya eso satura, ya afea. Tiene que quedar estético. El fin del bonsái es crear belleza y que el que lo vea lo disfrute. Nadie hace bonsái para que el árbol esté bonito. Se hace bonsái para que los que vean el árbol vean que está bonito. ¿Me explico la diferencia? No se hace para el árbol, se hace para el espectador, para el que lo ve. Antes, cuando se mencionaba que después del trabajo que se está realizando, el dueño en su casa lo abonará tanto en riego como foliar y que después se le dará unos complementos para relajar el árbol, ¿hablamos de aminoácidos y glucosa o de otra cosa? Hablamos de una cosa tan sencillita que se compra en la farmacia. Bueno, ahora ya no lo sé, pero antes costaba 2 euros y tenías 12 o 14 capsulitas. Benerva es algo que es de consumo humano. Eso es vitamina B12. Y la vitamina B12 que nosotros tomamos es porque ayuda a nuestro organismo a relajarse. Eso es lo que le ponemos. 2 ampollitas de esas, con 2 o 3 litros de agua, le regamos por encima y por debajo y el árbol se relaja. Le ayuda. Evidentemente el mayor relax es que no se vuelva a tocar en bastante tiempo, se le ponga al sol, con su humedad por las noches y se le cuide. Pero como efecto de choque, esa benerva le viene de maravilla. De hecho, cuando se coge algún árbol del campo, lo que solemos hacer es meterlos, antes de ponerlo en tierra, meterlos en agua para que el árbol se hidrate y poner en esa agua 2 o 3 ampollitas de benerva que relajan el árbol. ¿Debe ser benerva o vale cualquier complejo de vitamina B, ¿no? Vitamina B12. B1 y B12, que es lo que creo que lleva. Tenéis más sencillas. Intentad, si podéis, quedaros, porque después en un futuro os vais a acordar y os arrepentís por muchísimo. Hombre, siempre que esté dentro de unas posibilidades que no puede. Hay plantas que tienen algo que te enamoran. No sé por qué. Tienen algo, esa sensación. El bonsái se mueve mucho por el corazón. Entonces, cuando uno tiene un árbol que te conmueve, que tú lo miras, que te llena, que te gusta, siempre que se pueda, lo llevo tratándolo 3 años. O sea, que mira que llevo tiempo detrás de él, hasta que salió en la ocasión y pero hay personas que se dedican, que tienen manos para recuperar, tienen más tiempo, hay otros... Y valor. Y hay Las otros... plantas están protegidas. Y hay unos señores que van de verde, que se llaman cepronas, y como te pillen, eso no es. Aunque corráis más que ellos, tienen amigos al lado también que van a buscarlos. Hay que andar con cuidado. Además, suelen estar, y eso es lo que incrementa el peligro, suelen estar en parques naturales, sitios protegidos, porque el crimen, entre comillas, es peor. Digo entre comillas porque nosotros cogemos bastantes acebuches, pero solemos ir a sitios donde ha habido incendios y donde los árboles están prácticamente muriéndose de forma natural. Y le hemos salvado la vida a muchos. Están con los troncos huecos, comidos por las carcomas, con 2 ramitas insignificantes de vida, y después, bien cuidado, claro, lo primero es quitarle todo el ataque que tiene de insectos y de hongos y de todo lo que le pueda estar afectando, y después cuidarlo, y en ese caso sí, pero ni en esos casos el ceprona entiende. Hay que andar con cuidado.
Más o menos por ahí va hasta el frente, para que este jean no se pinche y todo eso. Entonces vemos que esta rama que tiene aquí atrás se está cruzando con el tronco principal. Verdaderamente en otro estilo seguramente había que cortarla. Aquí vamos a intentar de ponerla aquí en la zona trasera para darle la profundidad necesaria. Y muy importante en bonsái, sobre todo en este estilo, tiene que guardar y tener asimetría. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo conseguimos la asimetría en un bonsái? Pues, por ejemplo, la asimetría en el grosor del tronco, por eso decimos que tiene que tener una conicidad, es asimétrico. Cuando lo plantamos en una maceta, si el árbol es vertical formal, yo nunca lo pongo en el centro de la maceta. Veis que, por ejemplo, cuando se planta a un lado, izquierda o derecha, da igual. Siempre desplazado del centro. ¿Por qué? Porque ahí tengo asimetría. La copa no puede ser por los dos lados iguales. En un lado más corta, en otro más larga. En un lado más alto, en el otro más bajo. Siempre vamos a buscar la asimetría. Son puntos que en bonsái nunca se pueden olvidar. La asimetría, la profundidad, son dos cosas importantísimas. Este estilo, como he dicho, tiene una particularidad. Cuando estas personas artísticas se rebelaron a su forma con el arte, ellos buscaban todo esto de romper esto que había, que era como una regla muy especial. Cuando uno hace siempre el bonsái con reglas, tú puedes pensar que hay dos caminos. Uno es el artista y el otro el artesano. Porque si yo tengo 50 árboles de semilla y los pongo todos en línea y los hago todos iguales, me meto un alambre, los pongo pum, 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 y voy criando esa semilla para después venderla o lo que sea. ¿Yo qué soy? ¿Un artista o un artesano? Un artesano, ¿no? O sea, no quiere decir que el artesano no sea un digno trabajo ni nada, pero hay que diferenciar lo que es un artista y un artesano.